Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Esteban Cabezas. Soy escritor para niños y vengo a presentar a alguien que muchos de ustedes ya conocen, que es Antonio Skármeta. Antonio, muchos de ustedes puede que lo conozcan en su faceta como escritor, ¿ya? Pero Antonio, usando un poquito una metáfora bien puertoidea, es como un sistema solar, ¿no? Antonio un día está habitando un planeta que tiene que ver con literatura infantil. De hecho, uno de sus libros, que es La Composición, está dentro de un libro de los 100 mejores libros para niños del mundo. Él además tiene un libro que a mí me encanta, que se llama Galletas Chinas, que es alucinante. Tiene otra faceta como guionista de películas, tiene otra faceta como director de cine, tiene otra faceta como autor de letras para música de Toquiño, ¿ya? Tiene otra faceta como una persona de una generosidad gigante, ¿ya? Antonio es una persona que a mí me consta que es extremadamente generoso con otros escritores, particularmente desde un taller que hizo Heinrich Pohl, se llamó, ¿no? Un taller que hizo en el Goethe Institut, de donde partieron muchos de los autores que ustedes conocen bastante, como Fouquet, Rafa Gumucio, estuvo ahí Andrea Maturana. Todos ellos dieron sus primeros pasos junto a Antonio. Entonces, está este mundo gigante de Antonio, que además, bueno, es alguien nacido y criado, por lo menos en su infancia y parte de su adolescencia, acá en Antofagasta. Entonces, nada, pues Antonio, me encantaría saber en qué estás y bueno, y en qué planeta estás viviendo en este momento. ¿Sí? A propósito de lo que nombraste, un escritor vive mucho en un planeta que es el planeta de la infancia, el planeta en que creció. Y Antofagasta está muy fuerte en mi vida cotidiana. La recuerdo, la relación entre los cerros áridos y el movimiento del mar, los cerros que los ves todos los días ahí y te dicen, esto eres, tierra, quédate acá, quédate acá. Y el mar que te dice, ándate, ándate. Ese movimiento es el movimiento de toda mi vida, el movimiento entre la quietud y la aventura. Sí, Antofagasta. A propósito de que estamos en el San Luis, me acordé ahora recién de algo que me pasó en Antofagasta. Mi abuela era una abuela croata, por supuesto, y era una mujer que no leía libros porque su español no era lo suficientemente fuerte. Pero ella escuchaba radioteatros después del almuerzo. Y los radioteatros que escuchaba, oye, eran unas cosas espantosas. Ella me sentaba al lado y tejía. Y no sé si todavía las abuelas o la mamá hace esto, que alguien tiene que sostener la lana acá mientras ella va tejiendo. Entonces yo sostenía la lana y tenía que oír los radioteatros que oía la abuela. Y este radio, yo recuerdo especialmente uno que era bien truculento. Fíjate que en este radioteatro había 2 bandidos que eran muy malos. Y se trataba de una princesa, porque todos los radioteatros siempre las mujeres eran princesas, reinas, estupendas. Y esta mujer tenía en su dedo un anillo de oro que valía $1.000.000. Siempre en el radioteatro todas las cosas valían $1.000.000. Entonces, los bandidos sabían esto y trataban de robárselo. Y cada vez que trataban de robárselo, en el patio, en el jardín, cuando la reina iba al teatro, cuando la princesa iba al teatro
esta mujer, trataban de robarle el anillo y una noche en que estaba incluso acostada, entraron a la casa, tiraron y no pudieron sacarle el anillo. Comentario de mi abuela. ¡Qué bandidos tan bubones! Eso es en croata. ¡Qué maridos tan bubones! ¿Por qué en vez de tirar anillo y sacar acá, por qué bandido no tomar hacha, cortar dedo, niña, y llevar dedo y anillo? Esa era mi abuela. Entonces, esto fue bastante estimulante para la fantasía de un niño, por estar oyendo esta historia. Entonces, me habitué a las emociones fuertes. Y estudié un par de años en este colegio. Estuve en el San Luis. Antes de venir, me aseguré de que estaban bien ocultas las libretas de notas. Pues, yo creo que no tuve una performance de la cual puedo estar orgulloso, pero en fin, vamos a tener que chequear ese tema en algún momento. Y bueno, Antofagasta, como digo, fue muy central en mi vida. Lo que un escritor acumula como experiencia cuando es niño, hasta el momento que egresa de la escuela secundaria, los afectos son tan intensos. Lo que uno quiere hacer, lo que sueña que pueda hacer, y las limitaciones que la vida le va poniendo a esos sueños, son tan fuertes que uno recuerda esos momentos, y cuando uno escribe, apela o revive de otra manera esas emociones. Y Antofagasta aparece a cada rato. Fíjate, lo último que te cuento. Una vez, a propósito que estábamos en este colegio, yo tenía ya 12 años y no había hecho la primera comunión. Y mi abuela, por supuesto, que era muy católica, me dijo, ma Antonio, qué bubón que eres. Me dijo, ¿por qué no tienes que hacer la primera comunión? Entonces me pusieron en un curso preparatorio para hacer la primera comunión. No sé si ustedes lo han tenido eso. Es que uno le enseñan distintas cosas de la religión. Y había una seminarista llamada, una mujer que me enseñaba todo esto preparándome para la primera comunión. Eran unas clases que se hacían en la tarde. Y me encantó esta mujer y me enamoré de ella. Fue el primer amor que tuve. Y con la inocencia del cabro, un día, cuando terminaron las clases, se fueron todos, me quedé sola ahí en el aula con ella y le pregunté si quería pololear conmigo. Entonces me dijo, ¿tú estás loco? Me dijo, ¿qué edad tienes? 12, le dijo. Yo tengo 21, me dijo. Bueno, le dije, 21, 12 al revés, ¿no? ¿Qué tanto? Oye, sin haber pololeado conmigo, me pateó al tiro. No tuve ninguna chance. Y después, los días domingos, me iba a la Plaza Colón a dar vueltas, ese era el hábito. Los cabros iban por un lado, las niñas por el otro lado. Es el tiempo antiguo. Y uno se miraba, entonces si había tic-tic en las miradas, después la otra vuelta se hablaban. O se iba al centro donde está el reloj y ahí ya las cosas avanzaban. Pero ese era el hábito. Ya después me dediqué a chicas de mi edad y después ya... Bueno, en fin. No. Bueno, hace poco hiciste noticias, se estrenó una película en Brasil basada en uno de tus libros, ¿no? En Un padre de película. Sí. Fuiste a verla, ¿no? Sí, la vi. ¿Y qué tal? Bueno, tiene un actor brillante, que es una gran estrella del cine europeo, que es el francés Vincent Cassel. Así que ahí estamos muy bien. Es una película muy amable, es la historia de un chico, un joven, que quiere mucho a su padre y de la noche a la mañana el padre abandona la casa y no se sabe por qué. Y el chico quisiera saber y está realmente triste, eso lo marca, porque ha tenido muy buena relación con su padre. Y un día que viaja a otra ciudad para hacer otra cosa,
se encuentra con el padre, que es proyectorista en el cine de esa ciudad. Y ese encuentro, bueno, produce una alteración en la vida de ambos. Esa es la historia de un padre de película. Bueno, para quienes no saben, o para actualizar un poco el tema, la película No está basada en un texto de Antonio. Está la película del baile de la Victoria. Antes está El Postino. ¿Hay algún otro proyecto relacionado con el cine que se viene o esa área en este momento está ahí y tú te estás moviendo por otros lados de tu creación? No, en este momento no hay ninguna novela mía que esté en proceso de ser una película. Están todas esas que nombraste, que han hecho por directores europeos, ingleses, norteamericanos, brasileños, claro, chilenos, pero en este momento no hay ninguna que esté en vista. La que a mí me gustaría hacer sería la novela La boda del poeta. Esta novela transcurre, claro, en la tierra de mis abuelos, en Croacia. Entonces tendría que ser una producción europea. Entonces encontrar un productor latinoamericano para una producción, una historia que sucede allá en Europa no es tan fácil. Bueno, vamos a ir un día a Croacia, se lo vamos a plantear a la gente de allá, a ver qué dicen. ¿Y en qué estás ahora? Tú, bueno, hace poco también, recordémosle a la gente, pasaste a ser miembro de la academia, ¿no? La Academia de la Lengua, sí. Sí. Tu discurso fue sobre... Yo creo que eso se llamaba Pedaleando con San Juan de la Cruz. ¿Ya? ¿Ah? Y versaba sobre... Versaba sobre un cuento mío que se llama El ciclista del San Cristóbal, que es el cuento más conocido mío, que es la historia de un joven también, un ciclista, que tiene a su madre muy enferma y él está atormentado porque adora a la mamá. Y la noche antes de la carrera tiene que correr una carrera que es subir al San Cristóbal, hasta la Virgen del San Cristóbal en Santiago, y después bajar, una carrera de ida y subida en bicicleta. Y el muchacho es buen ciclista, o sea, ha ensayado bastante, pero esa noche su mamá, que está muy enferma, tiene una crisis de salud y el muchacho no puede dormir toda la noche, y cuando va a correr la carrera va angustiado por el destino que puede tener la mamá. Y cuando parte la carrera, siente que su madre no va a vivir, entonces se le ocurre una idea extraña. Piensa que si él extrema la fuerza de su cuerpo y pedalea con más y más fuerza hasta que su cuerpo llegara a reventar del esfuerzo, podría salvar a su madre en ese momento. Y lo hace, y corre con tanta fortuna y tiene alucinaciones mientras corre. Es lo que se llama una volada, todo el cuento. Y cuando el chico efectivamente gana la carrera, no se queda a recibir el premio ni nada, sino que va corriendo hasta la casa de la madre, y cuando entra a la pieza, la madre está sonriendo, comiendo una sopa. Y hacía días que no comía. Entonces le pregunta, ¿cómo te fue? Y el chico le dice, nada más que, bien, mamá. No cuenta todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado. Esa es la historia del ciclista del San Cristóbal. Ese cuento está en tu segundo libro de cuentos, ¿no? En Desnudo en el Tejado. Sí, este está en un libro que se llama Desnudo en el Tejado. Que entre paréntesis te voy a contar una cosa de esto chiquitita, y es verdad que sea tan hablador. Los días domingos me pongo muy locuaz. Es que es la influencia de cuando iba los días domingos a misa. Porque claro, los sermones eran largos, entonces uno lo oía. Entonces me da por hablar de esto. ¿Cuál era el tema que me planteaste? Te pregunté si era parte de Desnudo en el Tejado, el segundo Desnudo en libro el Tejado. Sí. Bueno, Desnudo en el Tejado es un libro que tiene una trampita. Incluí en ese libro un cuento que pretendía ser el cuento más corto de la historia de la literatura.
El cuento se llamaba Desnudo en el tejado. Y decía nada más que lo siguiente: ¿y qué pretendes? ¿Que viva desnudo en el tejado? Eso es todo. Ese es el último, ese es el cuento con el que cierra el libro, ¿sí? Es el cuento que cierra el libro, y el libro se llama Desnudo en el tejado. Y yo estuve viviendo mucho tiempo en Alemania, estuve más de 10 años. Y un día tuve una lectura en una sala como esta, muy parecida a propósito, en la biblioteca de Berlín. Estaba el público, leí mis obras en alemán, todo esto. Y al terminar la lectura, se acerca un señor alemán, porque después de la lectura uno firma libros, dicen, ponga una dedicatoria, y este señor alemán se acerca a mí y me pasa un libro y me dice, firma por favor. Firmé. Ahora me dice lo siguiente: señor Scarmeta, estoy leyendo su cuento Desnudo en el tejado, pero aún no lo termino. Cosas de la vida. ¿Cómo era el Antonio Skármeta que escribió esos 3 primeros libros de cuentos? Era muy fiel a lo que vivía. Era una persona joven que amaba mucho la música pop, los hits musicales de la época, que le gustaba también la poesía, y por suerte también la poesía chilena, porque ya estaban estallando las obras de Pablo Neruda. Me gustaba mucho, mucho el cine. No había televisión. Y el cine era mi pasión. Y también en Antofagasta había 2 cines a los cuales me veía todas las películas. Y el peor castigo era que no me dejaran ir al cine. Y así entonces, y los libros, iba a la biblioteca, y mi tía Dobrila, por supuesto, nombre croata, tenía una buena biblioteca en su casa. Porque un tiempo estuvo enferma ella y tuvo que estar como 3 meses en cama y recuperándose de una enfermedad. Y tenía muchos libros que leer. Y esos libros los leí yo también, porque estaban a mano, estaban ahí. Entonces, eso, leía mucho. Y la otra cosa que hacía, mi tío Mateo me regaló una bicicleta marca Eiffel. Y con esa bicicleta me daba vueltas por Antofagasta, por todos lados. Llegaba a veces con gran esfuerzo hasta, ¿saben dónde queda el Automóvil Club? Por allá, bien lejos. Y con la bicicleta, bueno, hace tiempo no era posible tener auto, ni motoneta, ni nada. Con la bicicleta trataba de tirar pinta. Y le decía a las niñas si quería que la llevaran la bicicleta, era re poco. Pero esos paseos en bicicleta eran formidables. Me recorría la ciudad para arriba y para abajo. Y ahí encontré un lugar que era muy bueno para pescar, que quedaba al otro lado de la ciudad, al lado contrario del Automóvil Club. Y mi tío Mateo, que siempre me enseñaba estas cosas, me enseñó cómo cazar pulpos. A propósito de que ya va a ir la hora de almuerzo y el pulpo es muy rico a la parrilla, ¿sí? Y me enseñó a cazar pulpo. Y para cazar pulpo hay que tener un gancho, y en este gancho encontrar primero un cangrejo. Y este cangrejo, meterlo en el gancho, es re cruel la cosa. Y con eso andar por las rocas tentando al pulpo. Y cuando el pulpo agarra, se tira arriba del cangrejo, entonces uno agarra el pulpo y lo tiene que golpear contra una roca. Y después pasárselo a la abuela para que lo cocine. Ese era el proceso. Entonces mi tío me enseñó cosas como esa, de esa vinculación con el mar que tiene Antofagasta. Sí, anzuelos. Tenemos estos primeros libros de cuentos y luego tu paso a la novela. ¿Sí? ¿Cómo se dio eso? Es que cuando pasé a la novela,
Chile estaba viviendo una situación muy especial, que no bastaba contarlo en cuentos ordenaditos, estructurados, con un desarrollo de personaje o la ampliación de una situación, sino que Chile estaba viviendo en las calles un gran desorden, porque había un enfrentamiento muy fuerte entre personas y partidos políticos que querían cambiar el estado de la sociedad chilena. Y esto tuvo su reflejo en un movimiento que se llamó la Unidad Popular, que llegó como presidente de la República, cuando yo era joven, a Salvador Allende. Y Salvador Allende, hubo un movimiento de apoyo fuerte a Salvador Allende y hubo un movimiento de oposición muy fuerte a Salvador Allende. Pero no era una oposición de palabra y cosas, era de violencia callejera todos los tiempos. Y la gente se abanderó y las dificultades se acrecentaron a tal extremo que allí se produjo el famoso golpe militar de 1973 contra Salvador Allende, que lo derrocó, y ahí Salvador Allende muere. Bueno, todo ese tiempo en que la sociedad vivió traumatizada por estos cambios, eso se refleja en mi novela Soñé que la nieve ardía, que es una novela desordenada, donde hablan los jóvenes que quieren los cambios, donde hay un chico que experimenta un cambio en la evolución de su vida y toda la gente habla, son voces que vienen por acá, por allá. Es lo que se llama una novela polifónica, de muchas voces. Es una novela bien caótica que refleja en su estilo y en su estructura el caos que había en ese momento y que terminó de una manera tan violenta y tan brutal para muchos. Tú estudiaste en Estados Unidos, aprendiste inglés, luego te fuiste exiliado a Alemania. Te manejaste con el inglés al comienzo. ¿Y cómo fue después este proceso de comenzar a pensar en alemán, no? No, nunca pensé en alemán. No, eso que jamás. A propósito de alemán, que me da por los textos breves. También en alemán escribí un poema también corto, me gustan esos poemas cortitos, que era el poema de amor más corto, decía yo, que se ha escrito en la lengua alemana. Lo digo primero en alemán y después se los traduzco. Decía lo siguiente, es un poema de amor. Decía, mit Ihnen, die gnädige Frau, bekomme ich sogar Lust, Deutsch zu sprechen. Esto significa lo siguiente, este poema de amor. Con usted, señora, hasta me dan ganas de hablar alemán. Eso se lo decía ahí a los alemanes, claro, se morían de la risa y me perdonaban todo. Porque claro, hasta que no vuelva la democracia, en Chile vamos a tener que aguantar a esto. Así que me toleraban todas estas cosas. Después te aguantaron como embajador, además, ¿no? Años después. Ya, pues después eso fue muy divertido, porque después cuando, claro, estaba exiliado ese tiempo en Berlín Occidental. Y cuando volvió la democracia, cosas de la vida, el gobierno me nombró embajador. Sí. Me dijo, ya que hablas alemán, sabes alemán, conoces el mundo alemán, los políticos alemanes, la literatura alemana, tándate embajador a Alemania. Y un día en la mañana yo estaba en la piscina de mi casa, nadando, feliz de la vida. Y me llama, dice mi esposo, me dice, oye, me dice, te llama el presidente. Yo pensaría que sería el presidente del Club Deportivo Universidad de Chile. No, pues era el presidente. Y me dice, oye, Antonio, he pensado que tú hablas alemán y quiero desarrollar este aspecto de la cultura en Europa, y qué sé yo, y todo. Y es importante Chile por el intercambio comercial y toda la cosa. He pensado que si quieres ser embajador en Alemania. Y lo consulté con mi mujer, le dije, déjame pensarlo un día. Lo consulté con mi mujer dijo no. Y yo, que me gusta probar cosas nuevas, distintas, dije, pucha, Chile tiene democracia, recuperó la democracia, viví tanto tiempo allá haciendo acciones para tratar de que la democracia volviera a Chile, denunciando lo que pasaba en Chile, teniendo grupos de apoyo a los demócratas chilenos. ¿Cómo voy a negarme a ir? Y fui, contra la opinión de mi mujer,
y ahí estuve trabajando 3 años. Cuando volviste del exilio hiciste el show de los libros. El show de los libros. Que te volvió una persona, un escritor conocido mediáticamente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Sí? Era un programa de televisión que se transmitía en Televisión Nacional. Era un programa de literatura sobre autores y libros y se transmitía bien tarde, a las 11 de la noche, porque la gente que me ofreció hacer ese programa pensaban que un programa de cultura y de libros a esa hora de la noche no lo iba a ver nadie. Y si lo ponían temprano, tampoco lo veía nadie. Así que lo pusieron ahí y pensaban que televisión quedaba re bien teniendo un programa de libros, de literatura, como que hacía un gesto cultural. Y yo hice ese programa, pero traté de infundir en esos programas el amor que yo le tenía a los libros, a la historia, al mundo de los escritores, y comencé a fundir los libros con la música popular, con el mejor cine, con entrevistas audaces. Y mira, ese programa que se esperaba que desapareciera en el rating, que lo hacían nada más que por cumplir, al poco tiempo se estabiliza en como uno de los 5 programas más vistos de la televisión chilena. Y ahí cambió toda la cosa y cada vez lo fui haciendo más y más, literario, más y más. Y hasta que después lo descubrieron internacionalmente y me contrataron para hacer un programa internacional que se llamaba La Torre de Papel. Sí. Y bueno, y eso fue así que tuve harto tiempo en la televisión. Y claro, el problema era que la gente me conocía en la calle. Y en ese tiempo todavía no estaba el celular. O sea, la foto, la firma. Mira, me iba al Paseo Ahumada a tomar un café, a lustrar ahí nuestra bota, me lustraba los zapatos. Era como un rey en el trono. Ahí aparecía, ahí pa, y todos decían, foto conmigo. Ahí. Así que la popularidad el ser conocido, tenía eso, que tenía que atender a los fans, a mucha gente. Incluso hasta ahora hay algunos que me recuerdan, pero afortunadamente en el rubro televisión ya pasé de moda, así que ya estoy salvado. Esa fue tu aventura frente a las cámaras. ¿Cómo fue tu aventura de dirigir una película como fue Ardiente Paciencia? Así, Ardiente Paciencia, el cartero de Neruda, que es la historia de un cartero que visita a Pablo Neruda y le lleva las cartas, todos los días, y cuando le lleva las cartas, en vez de entregarle la carta e irse, el fresco se queda conversando con Pablo Neruda y le confiesa a Pablo Neruda que él también quiere ser poeta. Y le dice a Pablo Neruda, ¿y cómo se hace para ser un poeta? Incluso le dice, sí, se puede quedar a verlo cuando él escribe poemas. Es fresco, un cabro joven, tiene 17 años, hijo de pescadores, bien humilde, bien inocente. Y Neruda trata de ayudarlo un poco, porque Neruda siempre iba a recibir el premio Nobel de Literatura, estaba traducido a cuánto lenguaje había en el mundo, y a pesar de eso, para la gente humilde, sencilla, siempre tenía un corazón, una palabra. Y con este cartero le comienza a caer simpático y piensa que el cartero es muy impertinente porque lo molesta mucho con muchas preguntas. Un día lo ayuda y le dice, bueno, si quieres hacer poesía, tienes que saber hacer metáforas. ¿Metáfora? Dice el cartero. ¿Qué es eso? Bueno, metáfora es algo que hay en la poesía que es muy importante. Es como la sangre en el cuerpo, que corre en las venas del cuerpo. Y que una metáfora, deme un ejemplo, le dice el cartero. Bueno, le dice Neruda, mira, si tú dices, el cielo está lloviendo, el cielo está llorando, ¿qué es lo que quieres decir? Y el cartero le dice, sí, re fácil, pues don Pablo,
que está lloviendo. Ya, pues le dice, eso es una metáfora. El cielo está llorando, es una metáfora. Un modo de decir una cosa con otra, expresarlo de otra manera. Y el cartero le dice, bueno, ¿y por qué si una cosa tan sencilla se llama tan complicado? Bueno, le dice Neruda, porque los nombres no tienen nada que ver con que una cosa sea sencilla o complicada. Según tu teoría, le dice al cartero, una cosa chica que vuela no debiera tener un nombre tan largo como mariposa. Imagínate que elefante tiene menos letras que mariposa y no vuela. Bueno, ese es el tipo de conversaciones que van teniendo con el cartero y Neruda, y finalmente el cartero se va enredando cada vez más y más en la poesía, hasta que se le pone en la cabeza que el amor que tiene por la mesonera del bar del pueblo le va a resultar si le habla lindo, si le habla en poesía. Se le pone esto en la cabeza y enreda a Neruda, al gran Pablo Neruda, en esta historia de amor. ¿Y por qué te dio por dirigir el libro, la película? Sí. ¿Por qué? Tú dirigiste una yo dirigí la película y lo hice con un actor que tenía cierto parecido con Pablo Neruda, que es un actor que se llamaba Roberto Parada. Sí. Y para el papel del cartero elegí a alguien que había sido alumno mío en el Instituto Nacional, donde estudié yo después en Santiago, después del Colegio San Luis. Hice un año en el liceo, acá, y ahí me aceptaron en el Instituto Nacional. Y él, Roberto Parada, era profesor de inglés en ese colegio. Así que lo conocía desde entonces. Y él le ofrecí el papel de Pablo Neruda. Y el papel del cartero se lo ofrecí a Óscar Castro, al Cuervo. Que era, claro, le decían el Cuervo. Oye, tenía una cara de pájaro, pero era un cuervo típico. Pero era muy gracioso. Una vez yo bromeando, todo el mundo le sabía el cuervo, y tú lo mirabas y decías, este es un cuervo, decía, ¿no? Toda la cara, el color y toda la cosa. Y yo le pregunté, oye, le digo, Cuervito, ¿por qué te llaman el Cuervo? Ah, me dice, porque yo estaba sentado en el colegio al lado de un alumno al que le decían la zorra. Entonces la zorra y el cuervo. Tontería. Bueno, la película se llama Ardiente Paciencia, y cuando se hizo una película hecha con re poca plata, pues era una película que tenía tan poca plata, yo había escrito el guión, que no tenían plata ni para pagar un director, así que la tuve que dirigir yo mismo. La hicimos, en Chile no se podía filmar, porque en Chile había una dictadura en ese tiempo. Entonces, como esta historia también mezclaba un poco de la política, porque termina mal, como esa amistad termina de una manera trágica, la historia, no se podía filmar en Chile. Entonces la fuimos a filmar en Portugal. Construimos en Portugal, en un pueblo, en la costa, una casa como sería la casa de Neruda en Isla Negra. Y con un paisaje que parecía... Pero fue esa la ficción que hicimos. La película le fue re bien. Era una película modesta, pero cuando se presentó en Europa ganó todos los festivales. Y en estadísticas de Francia, uno de los diarios la eligió la mejor película extranjera del año, porque se estrenó el Festival de Biarritz. Bueno, le fue bien. Era una película hecha con 2 chauchas, pero tenía corazón. Era comunicativa. Sí. La palabra chaucha ya no se conoce, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, chaucha todavía, sí. Bueno, después vino la película de Michael Radford, ¿no? Con María Gracia Cuchinota en vez de Marcelo Osorio. Sí. Y a partir de ahí también el libro cambia de título, porque era Ardiente Paciencia y ahora se llama El cartero de Neruda, ¿no? Sí. Tú me mostraste ayer tu último libro editado
salió una versión ilustrada, ¿no? Salió esta semana, pero no sé si la traje acá. No, la tengo acá. Una versión ilustrada, un libro de tapa dura, El cartero de Neruda. Oye, pero parece una roca, con ilustraciones precioso. Hacía tiempo que no veía un libro tan fino, tan elegante. Van a tener que creernos, el libro estaba precioso en editorial Lumen, que ya llegará. Sí. Es como para regalo de Navidad. Sí, ya saben, estamos en abril. ¿Ya? Oye, Antonio, y en literatura infantil, yo quiero contarle un poco. Antonio tiene un libro, este libro que aparece dentro de los 100 libros que hay que leer, que se llama La Composición, que es un libro que no se confundan, existe en 2 editoriales, en Ecaré con un tipo de ilustración y luego en Sudamericana con otra. A continuación, escribió un libro que me encantaría que tú contaras la historia, que es un libro que tuve el privilegio de leerlo antes, Antonio me lo mandó antes, que se llama Galletas Chinas, que el gran problema es que está editado en España y aquí llegó a un precio prohibitivo, pero si hay algún bibliotecario aquí dentro del público, es un libro que hay que tener en biblioteca. Y tienes luego un libro de un arquero, ¿no? Que es tu tercer libro infantil. El portero en la cordillera. Se trata de un cabro que juega fútbol y es arquero, sí. ¿Cómo fue el proceso de la composición? Y si les puedes contar un poco a la gente de qué trata. A ver, por un tema de tiempos, Sí. habría sido, si hubiera sido editado antes, el primer libro infantil relacionado con dictadura. Con la dictadura. Mira, en 3 palabras, porque dos sería muy poco. En 3 palabras, La Composición es un libro que sucede durante la dictadura militar en Chile y cuenta la historia de un niño que se da cuenta de que los padres todas las noches escuchan a volumen muy bajo y como escondido una radio. Y es una radio que viene de afuera de Chile, que da noticias no falseadas como las informaciones oficiales, sino que va informando de lo que va pasando en Chile. Y esta es una radio que escucha mucha gente en Chile de manera clandestina. Y en ese tiempo, en las escuelas, esto está documentado, probado, y tengo una documentación muy extensa. Hace tiempo que no hablo de esta historia, porque es una historia bastante antigua. Pero ya que estamos en el tema, en ese tiempo la gente oía esa radio. Y en las escuelas, fíjate que esto es muy verdadero, la dictadura había implantado un sistema de espionaje para que no hubiera ningún acto de desorden, de rebeldía, ninguna insinuación de trabajo político, pro democracia, y había siempre alguien que representaba a los militares en esa institución. Habitualmente el rector eran rectores como elegidos con pinza para que fueran serviles a estos propósitos. Y llegan al extremo de querer espiar y saber algo de los padres y apoderados, a ver si los hijos sueltan algo de lo que pasa en la casa. Y un día le proponen a los alumnos del curso donde está el protagonista que escriban una composición que se llama Mi casa y mi familia. Y le pide el profesor que en esa composición cuenten lo que pasa en la noche, cuando llegan a la casa, qué actividades hacen, los padres, si tocan piano, si conversan, si oyen música, si oyen radio. Bueno, los cabros comienzan a escribir la composición y mi protagonista escribe simplemente, dice, después, algo así como esto: después de comer, mi papá y mi mamá se sientan en un sillón
abren un tablero y juegan ajedrez. Y al final pone, nota, si me quieren dar un premio por mi composición, que sea una medalla de oro y no de lata. Eso. Y bueno, muy recomendado. Galletas chinas, ¿te acuerdas? Bueno, cómo era. Les voy a contar yo un poco de qué trata Galletas Chinas. Sí, Galletas Chinas es la historia de otro cabro. Estos son libros que escribí para adultos y niños. Por eso él que escribe maravillosos libros sobre niños. Me gusta, sí. También me pregunta por esos temas. Pero también es sobre un niño. Y a este niño los padres una vez quieren celebrar y lo llevan a comer por primera vez a un restaurante chino. Sí. Y en el restaurante chino, el cabro, que es un cabro de un barrio popular, qué sé yo, incluso van en camioneta hasta el restaurante, por primera vez el cabro ve que va a comer con palitos, el tipo de comida y toda la cosa y la música, queda completamente trastornado. Y al final le sirven una galletita, y dentro de esa galletita tú la abres y hay un mensaje que te dice algo sobre tu vida. Serás afortunado, te casarás con una mujer bella, tendrás un hijo que será premio Nobel de Física, qué sé yo. Cuestiones de ese tipo. Y el padre tiene una panadería. Tiene una panadería. El chico entonces trabaja con el padre y le ayuda a vender pan en la mañana encantado. Y al final del cuento se presenta una señora indignada de que había encontrado en una barraqueta que había comprado un papel con un mensaje. Y el cabro chico lo había puesto. Entonces esa es la historia de un cabro que aprende y dice, pues, voy a inventar la marraqueta china. Claro. Es bonito. Bueno, la persona que va contando el cuento del inspector de sanidad que le llegó este alegato, ¿no? El alegato de alguien que dijo que había encontrado un papel en su marraqueta. Ya, ha explorado distintos ámbitos. Hace un par de años Toquinho sacó un disco con letras tuyas, ¿no? ¿Toquinho? Sí. No, Toquinho grabó. Yo le entregué muchas canciones a Toquinho, le entregué como 8 canciones y en el último disco que hizo grabó una. Ya. Una que se llama Obra de Arte, que es una canción de amor y donde yo dije voy a hacer una canción de amor en que voy a meter la pintura, la literatura, a ver si me resulta. Yeah. Y yo sé, pues la resultó, a ver si me acuerdo, espérate, deja ver si me acuerdo. Érase una vez un pintor holandés que robó del sol su estilo. Derramó sobre la tela un vino encendido, girasoles amarillos. Este era Van Gogh. Mucho tiempo atrás, en la Austria imperial, nació un compositor de genio. Subió el violín y el cello a la altura de la luna. Pequeña serenata nocturna, Mozart, ¿no? Yo, mi dulce amor, te pido comprensión, pues nunca pude ser artista. Mereces sinfonías, libros de poesía y un retrato tan bonito como el de la Mona Lisa. Pero esta canción, cantada así, sin voz, es todo mi humilde homenaje. Expresa el amor de mi pobre corazón, mi única obra de arte. Aplausos.